que venga con su palabra, que venga con la palabra que sana, que restaura, su palabra en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro caminar. Señor, amamos tu palabra. Espíritu Santo, sé tú en esta segunda reunión moviéndote, y que tu palabra, las palabras de vida vengan y lleguen a lo más profundo de cada corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amado Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Acompáñeme, abra su Biblia en Hechos capítulo 16. Días pasados se les celebró a los que aún tenemos abuelitos. El año pasado partió mi abuelo, el papá de mi papá, con el Señor. Aún está mi abuelita. Duraron 69 años juntos como matrimonio. Y bueno, un año, todavía no pasa un año y mi abuela todavía está, recuerda a su esposo, pues después de 69 años juntos, pues imagínense, toda una vida. Y aun cuando voy a ver a mi abuela y platico con ella, pues mi abuelita se me agarra a llorar, porque está todavía esa ausencia y seguirá hasta que el Señor también la llame. Pero pues creo que también le da gusto porque ve a su nieto favorito. Entonces, qué bendiciones son los abuelos. ¿Por qué no le damos un aplauso a abuelos, los que están aún con nosotros? Gracias a Dios. Y meditaba yo días pasados sobre los abuelos, y solamente venía a mi mente de experiencia, de sabiduría, de procesos, de malos momentos, de alegría, pero también retumbaba una frase en mí que es resignación. Y es muy feo cuando hay abuelitos que están resignados a que ya el hijo, la hija ya no los frecuenten y solamente se quedan con ese sentimiento. Y días pasados hablaba con la mamá de una persona y me decía ella: yo soy la única, aún mi papá me toca cuidarlo, tengo uno o dos hermanos más, pero los han dejado. Entonces, ¿qué fue? Es cuando un abuelo o una abuelita se resigna a que así va a terminar sus días, sus años. Pero la palabra nos enseña que tenemos que honrarlos, y la verdad es que necesitamos a esos abuelos de canas, porque esa experiencia, tienen sabiduría, y no me va a dejar mentir. Aún mi padre, cuando llega a ver a su mamá, le agarra la manita a mi abuela y le besa la mano, porque ese era un respeto muy fuerte que tenían, una honra que tenían. Y ahora llegan los benditos nietos y solamente les piden dinero, nada más. Se está perdiendo el respeto, la honra, pero hay que cuidar, hay que defender la honra hacia los abuelitos. Amén. Bueno, ratito va a haber regalos y sorpresas. Vamos a leer Hechos capítulo 16. Y vamos a iniciar ahora leyendo algunos versículos de esta historia, ¿le parece? Hechos capítulo 16, ahora iniciamos a partir del versículo 11. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Quién está en este momento apareciendo? El apóstol Pablo y Silas. Y sigue leyendo, diciendo el versículo 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos la operación o la forma de operar del apóstol Pablo, mejor dicho, de este hombre de Dios que predicaba, que no le tenía miedo a enfrentarse a las autoridades judías, los enfrentaba y hablaba la palabra de Dios como era el gran apóstol Pablo. Y aquí en estos primeros versículos aparece el apóstol Pablo predicando, diciendo, y el versículo 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de la salvación. Y verdad que era así. El apóstol Pablo anunciando, hablando buenas noticias, hablando el evangelio del Señor. Y nos quedamos en el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Estamos leyendo esta historia porque quiero ver cómo, quiero que veamos cómo el apóstol Pablo opera en su asignación, en el llamado que Dios le hizo a predicar, y confronta de esta forma al espíritu de adivinación. Versículo 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Tú has sido llamado a traer un alboroto, pero ojo, no de albuendear nada más, no de chismear nada más, ¿ok? Un alboroto santo, un alboroto bendito, que eso es por lo que en este momento los están llevando ante las autoridades, y todos estos ingratos le están diciendo: ellos traen un alboroto en nuestra ciudad. Que así te conozcan, un alborotador santo, donde predica, donde hace cosas para el reino de los cielos. Amén. Y dice después: presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Ordenaron azotarles con vara. Fíjense qué es lo que hace esta mujer, Lidia, vendedora de púrpura, vendedora de telas muy finas, una mujer importante. Cuando ve a Pablo y a Silas, les dice: juzguen ustedes. Esta mujer sabía que Pablo era un hombre conectado, alineado a Dios, y Lidia le está diciendo: juzga tú si Dios ha hecho una obra poderosa en mí o solamente es puro rollo. Y después, ¿qué es lo que sucede cuando van hacia su camino, hacia otro destino? Entonces se aparece esta muchacha que tiene un espíritu de adivinación, y el apóstol Pablo, sin ningún miedo, sin ningún temor, confronta y reprende a ese espíritu de adivinación. No, el apóstol Pablo con Silas, haciendo esta obra de
orar, de imponer manos, de predicar, de anunciar las buenas nuevas. Pero llega a ese momento donde los amos, los dueños de esta mujer no se quedan conforme, porque dice que se fue la esperanza de su ganancia. Y en ese momento, ¿qué es lo que hacen? Los hombres los llevan a Pablo y a Silas ante las autoridades, y entonces empieza esto, a acusarlos y a decir: estos cuates traen un relajo, están enseñando algo que no nos es lícito escuchar ni recibir. Y dice en el versículo 22 que rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas. Primero los acusan y después viene que les rasgan sus vestiduras. Y después, ¿qué acontece? Que viene lo siguiente: azotes a Pablo y a Silas. No, y después versículo 24, 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El apóstol Pablo fue llamado a predicar, fue llamado a anunciar las buenas nuevas, como tú y como yo. Fuimos llamados a predicar, fuimos llamados a qué, a orar, fuimos llamados a qué, a anunciar libertad a los cautivos. Recordamos lo que dice Isaías capítulo 61, que el Señor nos ha ungido para ordenar a los afligidos, traer libertad, sanar y todo eso que dice. No, pero después ocurre que el apóstol Pablo y Silas se exponen a todos ellos a que los azoten, a que los hieran, a que los golpeen con sus vestiduras rasgadas. ¿Y sabes qué viene a mi mente con esto que estamos leyendo? Ocurre esto: estamos cerrando esta temporada que es Ekbalo, un impulso, un envío. Pero vamos a ver lo que Pablo, ya vimos una parte de lo que él está haciendo en esta historia. Pero después, ya que están en la cárcel, ¿verdad? Él y su compañero de milicia, dice que empiezan a entonar himnos, a cantar. Y cuando leemos eso, lo escuchamos y decimos: sí, estoy en guerra. Pero Pablo y Silas, encarcelados, adoraban, exaltaban y cantaban, y la tierra tembló, se abrieron las cárceles. Y sí o no, nos ponemos en esa postura, aunque te esté yendo mal, pero canta, pero adora, pero no dejes de exaltar. Y sí, es verdad. Y si ocurre que la alabanza, la adoración, hay un poder. Pero aquí Pablo y Silas algo nos van a enseñar en los próximos versículos. Vamos a leer el versículo 27. Dice: despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, ¿quién? El carcelero, dice así, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Ellos dijeron, versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hasta ahí nada más. Vemos a un Pablo que predica, vemos un Pablo que adora, vemos un Pablo que clama, que intercede. Vemos a un Pablo que no se deja intimidar, que no se doblega ante la adversidad. Vemos a un Pablo también que predica y que anuncia a ese carcelero qué es lo que tenía que hacer. Pero también estamos a punto de ver a un Pablo que fue azotado, que fue encarcelado. También estamos viendo a un Pablo que fue encarcelado y que fue criticado
por los amos de esta muchacha. Claro que sí, hemos recibido, ha venido un ekbalo para orar, para comprometernos más, pero también creo que necesita un ekbalo, un impulso del Espíritu Santo para saber recibir la sanidad en nuestro corazón. En cada herida que la vida o que algunos momentos nos han hecho. Y en la primera reunión inicié haciendo esta pregunta. La hice así: ¿ya perdonaste? ¿Ya toda herida ha sido sanada? ¿O aún hay heridas con las que llevas 10, 15, 20 o todo tu cristianismo viniendo aquí, trayendo tu diezmo, ofrendando, levantando tus manos, adorando, danzando? Y aún con todas esas heridas, el apóstol Pablo en esta historia predica, reprende, intercede, actúa como un hombre de Dios. Pero ¿sabes qué? Con golpes, por los azotes que le habían dado antes. Y si alguien de aquí le preguntara al apóstol Pablo: oiga, apóstol Pablo, ¿y quiere parar de predicar por los azotes, por las acusaciones? Seguramente así nos iba a decir: no, yo voy a seguir predicando. Y si o no, a veces en la vida viene la palabra, viene Dios y seguimos caminando. No me voy a dejar, voy a seguir, voy a avanzar. Pero con el corazón como esposa, como esposo, lleno de heridas. Como hijo, como hija, sirviendo, involucrándote, viniendo aquí, pero con heridas. No, y ahora estoy por terminar. Ayúdame, Pipe. Acompáñame a Job capítulo 1. Job capítulo 1. Y la gente que no sabe qué es lo que has vivido puede tener una impresión de cada uno de nosotros, porque nos ven y nos dicen: ¿cómo sirves, hermano? La veo con todo. Tal vez su matrimonio debe ser el más feliz. Sus hijos deben ser los hijos mejor portados. Leía un libro de Timothy Keller y dedica ese libro a sus hijos. Pero Timothy Keller usa esto: a mis hijos, y los menciona a los tres, y dicen: los que disciernen la falsedad. Sus hijos de Timothy Keller. Y pudiéramos dar una impresión, como aquí vamos a ver la carta de presentación de Job. Mira lo que dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas. Había una riqueza impresionante en Job. Tenía muchas posesiones, tenía muchas cosas, pero su carta de presentación era un hombre recto, era un hombre temeroso delante de Dios. Era un hombre que se había apartado del mal. Esposas, ¿quién no va a querer un esposo así? Que te ame, que ama a Dios, que esté apartado del mal, que deteste el pecado, que ame la palabra, que ame orar y que diga: vamos a seguir creyendo a Dios. Pero a veces no es la verdad esa, mujer, y tú sabes muy bien. A veces son palabras, a veces son actitudes, y a veces son comportamientos que vives en casa y dices, y esas son heridas para ti como mujer. Padres también, esposos que pueden estar aquí. Yo no sé tu adolescencia, tu niñez, si no estuvo papá, si en un momento importante para ti no hizo acto de presencia, y ese es un golpe para ti. Y esa es una herida para que ahora se vuelva a repetir la misma historia. Y está la carta de presentación de Job. Pero después, en el versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Mira, cuando vienen esos momentos, hermano, hermana, padres que están aquí, pareciera que se aparece Satanás para decir: a ver de qué estás hecho, a ver de qué cuero salen más correas, ¿no?
como se dice estos dichos, como están estos dichos. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo? ¿Qué dice? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién no quisiera ser como este hombre Job? Un hombre tan recto, un hombre tan íntegro, un hombre tan cabal en su vida como cristiano, como cristiana. ¿Quién no quisiera hijos con esta rectitud delante de Dios, con este temor tan fuerte delante de Dios, con esta certeza de que su vida es agradar a Dios, su decisión es hacer la voluntad de Dios? Pero Job, en este momento, Dios aparece y le dice a Satanás: no lo has considerado, ¿verdad? Porque él es intachable, se ha apartado del mal. ¿Habrá alguien aquí que tenga estas características y diga: ya la armé? Y después, en el versículo, en el capítulo que dije 13, 23, estamos leyendo las características de Job. Pero también ocurre que después de estos versículos donde sale su carta de presentación, es recto, es temeroso, se apartó del mal, viene la calamidad a Job. Y después su esposa le dice: aún sigues con eso, maldice a Dios y muérete. Y Job defiende su amor, su pasión hacia Dios. Pero mira lo que acontece en el versículo 23. Y dice el versículo 1, capítulo 23, versículo 1: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. En otras palabras, es más grande esta herida que traigo. Y Job lo presentan como un hombre recto, como un hombre temeroso, como un hombre apartado del mal. Y ahora este mismo hombre está declarando: esta herida es más grande que mi clamor delante de Dios. Esta herida es más fuerte que poder superar, perdonar o olvidar lo que me hicieron. ¿Cómo es posible que en un cristianismo de 10, 15 años sea más fuerte las heridas que vienen en momentos que vivimos? Y aquí el apóstol Pablo en Hechos predica, reprende, clama para que este hombre no se haga daño, pero haciendo todo eso con lleno de golpes, lleno de azotes. Un cristianismo de esta forma y un cristianismo lleno de heridas, en realidad, ¿sabes qué es? Un cristianismo donde ya hay una resignación en ti a decir: ya es así, me acostumbré, ya no va a cambiar, ya lo tengo que superar en algún día. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso, que tenías que vivir de esa forma? Necesitamos un ekbalo. ¿Para qué? Hechos capítulo 16. Y después de que ocurre con el apóstol Pablo y el carcelero, cuando le preguntan: ¿qué tengo que hacer? Y mira cómo actúa el carcelero en el versículo 33 y dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche. Es decir, no dejó pasar tiempo. Es decir, actuó prontamente para tratar eso. Y sabes que por a veces no tener problemas, uno le da vueltas, lo alarga, lo alarga, lo alarga, y eso uno va caminando con esa herida. El carcelero escuchó lo que tenía que hacer por boca del apóstol Pablo, pero en ningún momento el apóstol Pablo le dijo: oye, pero antes no seas mala onda, sana estas heridas que traigo. Nos golpearon, venimos de predicar, venimos de servir, venimos de congregarnos, pero traigo estas heridas.
No, sino el carcelero en ese momento dice que en esa misma hora. Te pregunto esto: ¿cuántos años más tú le vas a dar largas a tratar eso que te ha herido? ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que pase eso para que venga una sanidad a tu vida, a tu matrimonio? No es normal que te acostumbres a vivir de esa forma. Necesitas un ekbalo como aquel carcelero está actuando. Dice en esa misma hora, en esa misma noche, es inmediatamente. Y a veces cuando viene un problema en un matrimonio, lo dejamos pasar. Le damos largas. ¿Sabes por qué? Porque no quieres enfrentarlo y porque sabes que te duele. Y porque sabes que llega el resentimiento, llega el coraje, llega la amargura. Y las heridas traen como fruto una vida amargada. Una vida donde es más de lo mismo, donde te acostumbras a vivir así. Te vuelvo a decir, si el carcelero le hubiera preguntado al apóstol Pablo: ¿quieres que te cure? Seguramente el apóstol Pablo, por su vida apasionada, le iba a decir: no, 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 déjate de cosas. Y a veces actuamos así: déjate de cosas, en algún momento va a pasar. Y llegan los 10, los 15, los 20 años, y con esa misma herida, con esos mismos azotes en ti, y llevándolos a su casa. Versículo 33: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Te das cuenta cómo actuó el carcelero? No la pensó y dijo: antes de que yo dé el siguiente paso, vengan, los voy a curar porque traen heridas. Vengan. Yo creo que Pablo y Silas llegaron con ropas rasgadas, porque leímos versículos atrás que le rasgaron sus vestiduras y los azotaron. Es decir, no puedes hacer un cristianismo con lleno de azotes, con lleno de heridas, con lleno de amargura, porque si no, eso se te puede hacer normal y decir: al fin soy un mártir. ¿Cuál mártir, hermano? No has tratado las cosas, no has enfrentado eso, y solamente les has estado dando largas. ¿Sabes por qué? Porque te cala. De que tu esposo, de que tus hijos, de que tu padre, de que tu hermano, de que fulanito te dijo y te golpeó, te azotó, y por eso no has tratado las cosas. Y ahora te pones, o nos ponemos: soy un mártir, voy a sufrir por causa de Cristo. Y alguien te pregunta: ¿te ayudo? No, 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 yo sigo, sirvo, adoro, diezmo, me congrego. Pero un día tal vez puede ocurrir esto, de que Dios aparezca para lavar, para sanar, pero después viene salvación a la casa de este carcelero, pero a toda su casa también. ¿No será que esas heridas han detenido la salvación para todos los de tu casa? Porque dices: no, alguien más que les hable, alguien más que los lleve. Yo solo me congrego, yo solo sirvo, yo solo canto, yo solo esto. Ya trata las cosas, mujer, hombre, hermano, hermana. Ya no le des más vueltas al asunto. ¿Y qué ocurrió después con Pablo y con Silas? Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Wow. Y viene un regocijo, viene un gozo. Y la neta es que a veces hay muchos rostros que nos vemos afligidos, sin gozo. ¿No será que hay heridas detrás de nosotros? Terminé, ya no hay más que decir. Te vuelvo a preguntar: ¿hasta cuándo vas a tratar eso que te hirió, eso que te azotó, eso que has estado cargando así por todos estos años? No le des más vuelta, mujer, hombre,
Esposa, no te resignes. No seas una mujer resignada. No seas un padre resignado. No seas un hombre resignado ante esos golpes, esos azotes. No puedes vivir un cristianismo resignado. Tú fuiste llamado a vivir en libertad, a disfrutar las bendiciones, a disfrutar lo que Dios te ha querido dar. ¿Y sabes qué? Tal vez el Señor ya preparó la mesa, porque quiere que tú te regocijes con todos los tuyos, pero las heridas, los azotes no te dejan. Pónganse de pie. Si tú quieres seguir así, esposa, esposo, padre, hermano, tío, abuelo, cuñado, cuñada, hay una mesa que ya está lista. El carcelero se los llevó, les preparó mesa, comieron. ¿Y sabes qué hizo este carcelero con estos dos hombres de Dios? Les honró en ese acto. A veces se detiene la honra porque no permites que esas heridas sean sanadas. Oramos. Padre, te pido que vengas con tu sanidad. Ve más profundo, Espíritu Santo. Ve a esos rincones que aún están expuestos al dolor. Ve a esas heridas que tal vez ya están infectadas por el rencor, por el resentimiento. Ve y sana toda herida que ya está infectada, Señor, con ese ungüento, con ese amor, con esa misericordia. Amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Hombre, hermano, hermana que estás aquí, padre, abuelo, tío, tía, no te resignes a vivir en esa condición. Hay un vendaje del Cordero, hay una sanidad del Cordero lista para ti, para que sigas predicando, para que sigas sirviendo, para que sigas amando a Dios con todo tu corazón. Pero sabes también que hay una mesa preparada para que tú con todos los tuyos vengan y disfruten del banquete. Disfruten del banquete. Con manos levantadas dile al Señor: tú conoces todo de mí, Señor. Tú conoces todo de mí. Tú estuviste en ese momento donde sus palabras fueron golpes. Tú estuviste en ese momento donde su forma de ser me azotó, me golpeó. Tú estuviste ahí presente, Espíritu Santo. Ora tú con el Señor. Dejo el lugar, pero sigue orando por 1 o 2 minutos más. Padre, trae tu sanidad en el nombre de Jesús.